Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Hemos dejado planteados estos dos problemas de carga y descarga de capacitores y el primero nos pide hallar el tiempo de descarga y el segundo el tiempo de carga. Vamos a trabajar el primero, ¿sí?, de ellos con la fórmula que tenemos acá arriba. Vámonos un poco a la pizarra, mostramos acá los ejercicios y bueno, colocamos la fórmula general que nos dice que el tiempo de carga o de descarga depende tanto de la resistencia como de la capacidad y está multiplicado por una constante que vale 5. Entonces el tiempo de carga o de descarga equivale a 5 RC, resistencia por capacidad. También se lo puede reescribir como 5 tau y sabemos que tau es igual a R por C. Simplemente un cambio de variable para poder escribir la fórmula. Déjeme mover un poquito por acá la diapositiva, un segundo, ahí. Para reescribir un poquito más pequeña la fórmula, pero al final es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, planteamos el problema 1. Dice calcular el tiempo, por ende no tengo tiempo. Que tarda o que demora un condensador de 20 microfaradios, esa es la capacidad, en descargarse. Si se conecta con un conductor entre sus terminales, esto quiere decir lo siguiente: yo tengo un condensador de 20 microfaradios y lo he conectado con un conductor, con un cable que tiene una resistencia muy pequeña, que son 10 ohmios. Entonces, ahí planteamos el ejercicio. Está cargado. ¿Cuánto tiempo se demora en descargarse? Para esto ya sabemos la capacidad y agregamos la resistencia, que son los 10 ohmios. Prácticamente tenemos todos los datos. Vamos a quitar la diapositiva. Y podemos aplicar la fórmula de forma directa. El tiempo de descarga, porque recuerde que el problema me dice que ya está cargado, es igual a 5 por R por C. El tiempo de descarga es igual a 5 por 10 ohmios por 20, y aquí atentos, aquí las unidades es faradios. El problema me lo da en microfaradio. ¿Cómo lo transformaba en faradio? Recuerde, había esa tablita donde nos decía micro, pico y nano. 10 a la menos 6, 10 a la menos 9 y 10 a la menos 12. Microfaradio, correcto, corresponde a 20 por 10 a la menos 6 faradios. Lo colocamos acá, 20 por 10 a la menos 6. Aquí algo importante. Para evitar que usted se confunda con esto del 10 a la menos 6, usted puede colocar un paréntesis aquí al término, para que sepa y recuerde de que esto es un número con el exponente por la unidad, para poder cambiarlo. Entonces, ahí ya tenemos la fórmula completa. Procedemos a calcular cuánto tiempo se demora en descargarse este condensador. Pues el tiempo en segundos es 1 por 10 a la menos 3 segundos. Esto reescrito de otra forma, puedo decir que esto es igual a 1 milisegundo por el 10 a la menos 3. Pasamos a lo que es la proyección y el segundo ejercicio ya queda para que usted lo resuelva en casa, para que usted pueda ponerse a prueba. Es lo mismo que lo que está arriba, nos da otra capacidad, otra resistencia, y aquí nos pide el tiempo que se demora en cargar el condensador. Repito, nos da otros valores de capacidad, otros valores de resistencia, y nos pide el tiempo que se demora en cargar el condensador. Pasamos y ya ahora sí entramos con el tema de los condensadores a circuitos, a resolución de circuitos. Ahora hablando de circuitos en serie. Le muestro ahí el circuito en serie de condensadores. Vamos a ver tres propiedades de los circuitos serie de condensadores. La primera, ¿qué me dice? Todos los condensadores adquieren igual carga. Aquí hago un paréntesis. Recuerde que nosotros vimos una fórmula que decía que la capacidad C era igual a la carga Q dividido para el voltaje B. Esa carga Q es la que habla esta propiedad primera. Me dice que todos los condensadores de un circuito serie van a tener igual carga Q. Mucho ojo con esa propiedad, que es importante para los circuitos en serie, para los problemas de resolución. Luego me dice que la tensión total de la serie, o sea, el voltaje total de la serie, va a ser la suma de los voltajes de cada condensador. Eso es lo que usted ya conoce. La suma de B1 más B2 más B3 es el voltaje total de los tres condensadores en serie. Suma de voltajes. Y la última, y aquí viene la diferenciación de los condensadores, es que la capacidad total del circuito es la inversa
de las sumas inversas de cada capacidad. Y aquí hago un paréntesis. Si estos fueran resistencias o fueran inductores, para hallar la impedancia o la resistencia total, simplemente sería la suma de cada una de ellas. Pero como son condensadores, nos presenta esta fórmula, que no es nueva para usted. Entonces, con estas tres propiedades, recuerde la primera, que era importantísima, todos los condensadores adquieren igual carga. La suma de los voltajes de los condensadores es el voltaje total. Y las capacidades se resuelve por medio de esta fórmula. Es la suma inversa del inverso de cada capacidad. Ahí tenemos la fórmula. Pasamos a los problemas de aplicación. Aquí mostramos 4 ejercicios, de los cuales vamos a resolver uno de los 2 primeros y uno de los 2 de abajo, para que usted pueda practicar con los otros 2. Entonces, paso a la pizarra, presento por acá la diapositiva y anoto los valores. Me dice el primer problema, hay 3 condensadores. Condensador 1 con una capacidad de 20 microfaradios, condensador 2 con una capacidad de 10 microfaradios y condensador 3 con una capacidad de 30 microfaradios. Se conectan en serie, quiere decir, obviamente, que van a estar conectados de la siguiente manera. Ahí, condensador 1, condensador 2 y condensador 3. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la capacidad total? Quiere decir convertir estos 3 condensadores en uno solo. ¿Cuál será esa capacidad total? Quitamos la diapositiva y procedemos a trabajar. Primera cosa, importante. Y aquí pongo un ejemplo. Si yo coloco lo siguiente, condensador 1, 10 milifaradios, condensador 2, 20 microfaradios, condensador 3, 30 nanofaradios, y digo que la fórmula es igual a capacidad total, 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, perdón, más 1 sobre C3. Pregunto, ¿puedo yo a esta fórmula directamente pasarle estos valores que acabo de señalar ahí con esa llave? Repito, la unidad del faradio está bien. Lo que no está bien son los múltiplos. No puedo yo sumar o operar con mili, micro y nano. Es como que yo quiera, ejemplo, decir que voy a sumar 1 kilómetro más 1 metro más 1 milímetro. No puedo hacer esto. Todo es medida de longitud, sí, pero los múltiplos no son los mismos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que acá llevamos todo a kilo, o llevamos todo a mili, o trabajamos todo en metro. Es exactamente lo mismo que pasa en la capacidad de los condensadores. Esto no puedo usarlo de forma directa, pero resulta que el problema ya me da todo en microfaradio. Por ende, en el problema sí puedo directamente usar 20, 10 y 30. Ojo ahí. Entonces, reemplazo valores. Me dice que la capacidad total es igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 10 más 1 sobre 30. Todo en microfaradios. La capacidad total, ¿a cuánto va a ser igual? Como todos estos valores están en microfaradios, la respuesta me da 5,45 microfaradios. O, en otras palabras, si yo convierto, esto es igual a 5,45 por 10 a la menos 6 faradios. Cualquiera de las dos es la respuesta correcta. Lo único que hemos hecho es el cambio del múltiplo o el submúltiplo de la unidad, pero está bien. En este caso pasamos a la presentación y ahora vamos al problema número 3. El problema número 2, como ya le comenté, queda para que usted pueda practicar y nos dice el problema número 3. Vámonos a la pizarra y ponemos los valores directamente, ¿no? Veamos. Mostramos acá la diapositiva y ponemos los valores. Me dice, 2 condensadores, condensador 1 de 6 microfaradios y otro de 3 microfaradios, se conectan en serie. Entonces quiere decir que tengo 2 condensadores en serie. A una tensión de 100 voltios. Quiere decir que aquí abajo va a haber una fuente que entre sus terminales va a tener 100 voltios. Ahí. ¿Qué me pide? Primero, A. ¿Cuál es la capacidad total del sistema? B.
cuál es la carga Q, ojo, para cada condensador. Y sé cuál es el voltaje o la tensión para cada condensador. Por eso le pongo C sobre C, para cada condensador, para poder resumir un poco la nomenclatura. Quitamos la diapositiva y podemos empezar a trabajar. Para la capacidad total, como está todo en microfaradios, podemos emplear la fórmula directa. Por ahí ya me van dando la respuesta por el chat. Vamos a confirmarla. Sería 1 sobre 6 más 1 sobre 3. En este caso, ¿cuánto nos da esa capacidad total? La capacidad total en esta parte nos da 2 microfaradios, porque esto está en microfaradios y esto está en microfaradios. Cuidado ahí, se confunde y cree que son 2 faradios. Punto A resuelto. Vámonos al punto B, y aquí importante, teniendo en cuenta la propiedad A que nos decía que la carga Q va a ser la misma para todos los condensadores de la serie, yo puedo decir entonces que voy a redibujar mi circuito de la siguiente forma. En lugar de colocar 2 condensadores, ya coloco mi condensador total, mi capacidad total, que es 2 microfaradios. Entonces, si ya tengo capacidad y ya tengo tensión, puedo hallar la carga Q, que va a ser la misma para todos los condensadores. Porque eso es la propiedad que nos decía. En serie, la carga Q es la misma para todos los condensadores. Despejamos la carga Q, este voltaje está dividiendo, pasa a multiplicar, y nos queda que la carga Q es igual al voltaje por la capacidad. La carga Q de mi sistema prácticamente, porque va a ser la misma para todo, es igual a ¿cuánto? A 100 voltios multiplicado por la capacidad en faradios. No se olvide, 2 por 10 a la menos, ¿cuánto? ¿Se acuerda? Microfaradio. Menos 6. Ahí tenemos. Entonces, nuestra carga Q total y parcial, porque es la misma, ¿a cuánto nos sale? 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Recuerde la unidad de la carga eléctrica, coulombio. Quiere decir que aquí tenemos 2 por 10 a la menos 4 y aquí 2 por 10 a la menos 4. Porque es lo mismo que nos dice la propiedad, ¿no? Esta carga va a ser la misma. Esta carga Q va a ser la misma. Ya tenemos el punto B. Y ahora el punto C. ¿Cómo hallamos el voltaje en cada capacitor? Pues bien, empleando la misma fórmula. ¿Por qué? Porque si el voltaje, perdón, si la carga es la misma, la capacidad sí cambia. 6 y 3 microfaradios. Entonces, con esta fórmula vamos a hallar el voltaje, despejándolo, obviamente, ¿no? Este voltaje pasa arriba, ya estaba acá, y luego esta capacidad la bajamos a dividir. Nos queda que el voltaje, pongamos por aquí al lado la fórmula, voltaje es igual a la carga Q dividido para la capacidad C. Y vamos a proceder con cada uno de los capacitores, C1 y C2. Voltaje 1 es igual a la carga, que es la misma para los dos, dividido para la capacidad 1. Y el voltaje 2 es igual a la carga Q, que ya sabemos que es la misma por propiedad, por la serie, dividido para la capacidad 2. Reemplacemos valores. Carga Q, 2 por 10 a la menos 4, dividido para la capacidad 1. Esto en faradios, no se olvide. 6 por 10 a la menos 6. Y del otro lado lo mismo. La carga no cambia, 2 por 10 a la menos 4, dividido para la capacidad 2. 3 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto saldría el voltaje V1, o sea, el condensador 1, y el voltaje V2 del condensador 2? Voltaje V1, 33,33 y voltaje 2, 66,66. Obviamente voltios, ¿no? Ojo con el tema de las unidades o las potencias, los exponentes, ¿no? Ojo con ese detalle. Entonces, se supone que si yo sumo V1 más V2, tiene que darme 100. Y efectivamente, ¿no? Por decimales se aproxima a 99,99. Ahí tenemos las tres propiedades de los circuitos serie. Pasamos a la diapositiva.
Pasamos a los circuitos ahora paralelos, como le decía, y asimismo aquí tenemos tres propiedades que tenemos que tener en cuenta en los circuitos paralelos. Primera, la tensión en los condensadores obviamente va a ser la misma por ser conexión paralela, eso usted ya la conoce. Luego, y aquí mire la diferencia, la carga Q ya no es la misma para todos los condensadores. Aquí la carga total es la suma de cada una de las cargas independientes. Quiere decir que la carga Q ya no se repite en el paralelo. Y la tercera, que la capacidad total del circuito se resuelve con una suma. O sea, la capacidad C total de este circuito es C1 más C2 más C3. Pasamos a la pizarra, colocamos la diapositiva, vamos a pasar a la parte de los problemas y veamos. Problema 1. Me dice, tengo tres capacitores. C1 equivale a 6 microfaradios, C2 equivale a 4 microfaradios y C3 equivale a 10 microfaradios. Se conectan en paralelo, obviamente, estamos conectando en paralelo estos tres condensadores, y me pide hallar la capacidad total de estos tres condensadores. Lo mismo, como ya vemos de que todo está en microfaradios, usamos la fórmula directa. Capacidad total es igual a C1 más C2 más C3. La capacidad total resulta es 6 más 4 más 10. Capacidad total, como me dicen los compañeros por el chat, sería sumando 6 más 4, 10, más 10, 20. Tenemos 20 microfaradios como capacidad total de este primer sistema. Pasamos a la diapositiva, en este caso la sacamos directo para poder anotar los parámetros del siguiente problema. Pero como ya sabe, el problema 2 queda para que usted lo resuelva. Vámonos al problema 3, que es más interesante. Me dice, tengo dos condensadores, uno de 10 microfaradios y otro de 5 microfaradios, conectados obviamente en paralelo. Adicional, me dice que se conectan estos dos condensadores a una fuente de 150 voltios. Ahí. Me pide tres cosas. Primero, A, capacidad total del sistema. B, carga total del sistema. Y C, carga de cada condensador. Empezamos, obviamente, con la capacidad total del sistema. Como todo está en microfaradios, yo puedo decir que la capacidad total va a ser igual a 10 más 5, porque ya está en microfaradios, y la capacidad total nos va a dar 15 microfaradios. Hasta ahí ya tenemos el punto A. Luego, para el punto B, asimismo, redibujo 150 voltios, capacidad total 15 microfaradios, podemos hallar la carga Q con la fórmula que decía, capacidad es igual a carga sobre voltaje. Aquí despejamos carga y nos queda que es igual a voltaje por capacidad. La carga es igual a los 150 voltios por la capacidad en faradios. No se olvide, 15 por 10 a la menos 6. Esta carga total, ¿cuánto equivale? Obtenemos 2.25 por 10 a la menos 3 coulombio. Ojo con las unidades. Esa sería la carga total del sistema. Ahora, ¿cómo hallamos la carga de cada capacitor? Empleando la misma fórmula, yo puedo decir que la carga 1 va a ser igual al voltaje, es el mismo porque es paralelo, por la capacidad 1. Entonces, reemplazando 150 voltios por 10 microfaradios, que sería 10 por 10 a la menos 6, y esto sería la carga 1. Aquí obtenemos 1.5 por 10 a la menos 3. Obviamente, coulombios. La carga 2
se calcula exactamente igual, el mismo voltaje por C paralelo, pero obviamente con la capacidad 2. Reemplazamos valores, 150 voltios por 5 microfaradios, 5 por 10 a la menos 6, nos da una carga 2 igual, nos da 0,75 por 10 a la menos 3 coulombios. Y aquí podemos nosotros confirmar que estas dos respuestas son correctas, dado que nos decía una propiedad que la carga total es igual a la suma de las cargas. En este caso, 1.5 por 10 a la menos 3 más 0.75 por 10 a la menos 3, efectivamente nos da 2,25 por 10 a la menos 3 coulombios, que era la carga total del sistema. Esa sería la solución para el problema número 3. El problema número 4 queda para que usted pueda practicar. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.